¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de diálogos Los mapas no son el territorio. Hoy, jueves 25 de junio del año 2020, en una crisis sanitaria enorme que nos ha sumido en una, además, gran pena por la cantidad de muertos que estamos teniendo los países en las distintas latitudes producto de este COVID-19. Hemos querido detenernos, hemos querido juntarnos, hemos querido proponerles a ustedes un espacio de diálogo al que hemos llamado un ciclo, Los mapas no son el territorio, hoy con su segunda sesión con gestión cultural y espacio universitario. Yo soy Sergio Trabuco, subdirector de Arte, Cultura y Patrimonio de la Universidad de los Lagos. Quiero en primer lugar agradecer a Natalia Araya, quien está en los controles desde la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Universidad de los Lagos. Para mí es un tremendo honor y un gran privilegio presentar y unir sobre todo Buenos Aires con Iquique, Santiago, Osorno, donde está Natalia, y Chiloé, desde donde les saludo. Para mí, como les dije, es un gran honor presentar a Marisol Salgado, quien es actriz, profesora de lengua castellana y comunicación, y pasó a ser desde académica, donde implementó un programa de pedagogía teatral en la Facultad de Ciencias Humanas, a ser gestora cultural en la Universidad Arturo Prat en el norte de Chile, en Iquique. Son 13 años de experiencia en la gestión cultural en su región, además de los 20 de trayectoria en las artes escénicas, lo que ha permitido que logre articular labores artísticas, culturales, patrimoniales en su universidad, poniendo en la palestra lo importante de crear vínculos desde la cultura para el aporte al desarrollo regional. De Iquique saltamos inmediatamente a Santiago para saludar a mi querido amigo Fabián Retamal, es docente en programas de magíster y diplomados en gestión cultural de la Facultad de Artes y el Instituto de la Comunicación Imagen en la Universidad de Chile, es cofundador del Diplomado en Comunicación, Territorio y Gestión Cultural, que imparte por segundo año el Instituto de la Comunicación Imagen y la Universidad de los Lagos, aquí en la región de los Lagos. Aparte es coordinador del programa de acompañamiento y acceso efectivo de la educación superior PASE de la Universidad de Chile y tiene una vasta trayectoria, lo cual nos va a contar durante esta hora de conversación. Por último, vamos a Buenos Aires con Leo Casado, licenciado en Museología y Repositorios Naturales y Culturales por la Universidad Nacional de Avellaneda, en Argentina. Fue director de museos municipales de la ciudad de Berazategui y docente de la Cátedra de Gestión de Museos de la carrera técnica de Museología. Para mí es un tremendo honor, como les dije, darle la bienvenida a este espacio de diálogo, conectando Berazategui en Buenos Aires con Iquique, con Santiago, con Osorno y con Chiloé. Primero que todo quiero saludar y saber cómo están en este confinamiento, cómo están en esta crisis sanitaria, cómo están hoy día, en junio del año 2020. Leo Casado desde Buenos Aires, Berazategui. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Un placer compartir esta reunión entre amigos ya conocidos, compañeros y compañeras que estamos aquí reunidos. Bueno, particularmente el área donde yo estoy, Berazategui es una ciudad vecina, Buenos Aires, está a 25 kilómetros al sur, muy cercana a la ciudad de La Plata, y particularmente entre hoy y mañana se está definiendo como país si esta zona en concreto, que es la capital y el área metropolitana, en qué fase permanecen o no lo que tiene que ver con la cuarentena. Lo que es un secreto a correpasillos es que se va a extender probablemente unos 15 días más, porque el resto del país, si bien ya cambió de fase, entran en fase 2, en fase 3, en fase 4, esta zona probablemente se retrotraiga a lo que tiene que ver con una fase 1, con una reducción de lo que tiene que ver con la circulación, porque bueno, ha sido exponencial los crecimientos de los casos y estamos teniendo el famoso pico, lo que tiene que ver con lo que es la pandemia. En mi caso personal, agradecido porque tengo trabajo, tengo un sueldo, tengo la garantía de estar bajo techo y sé que eso es un privilegio cuando hay un montón de compatriotas, ¿no es cierto?, que están viviendo la muy mal por cuestiones económicas de pobreza estructural, que esto ya viene desde hace décadas, y que lamentablemente esta crisis sanitaria ha traído, como dicen, lo peor de sí, en lo que tiene que ver con condiciones económicas sobre todo y en salud también, las personas que sean afectadas. Así que estamos en un momento ahí como de transición en ver lo que sucede, pensando un montón de cuestiones que tienen que ver con la empatía, con la reciprocidad social, ¿no? También muchas personas también hay un gran porcentaje de la población que está negando que esto es una realidad, que dicen que es una gran mentira, que es un complot internacional, que el 5G, que el nuevo orden mundial. Así que es un poco complejo, sobre todo aquí en la zona del centro del país. Pero bueno, desde donde estamos también resistiendo y buscando nuevos caminos para ser y estar.
Este es, de alguna forma también es un espacio de resistencia para ser y estar. Por eso en medio de esta crisis, de los horrores, nos detenemos para conversar y para encontrarnos, ¿no? Como un espacio también de resistencia en estos mapas que no son territorios. Querida Marisol Salgado, vamos desde Buenos Aires directo hasta Iquique. ¿Cómo estás, querida Marisol, gestora cultural, amiga además? ¿Cómo te pilla además esta pandemia y cómo está Iquique? Bueno, quería saludarlos a todos también y agradecer estas instancias que nos permiten, entre todo el caos, yo creo que rescatar esto, ¿no? Que poder cruzar Chile entero para sentarme junto a ti en Chiloé, Sergio, y no con eso conforme, cruzar la cordillera y estar con Leo, poder conversar de manera distendida también, así que se agradece, entre tanto caos. Nosotros en Iquique, primera región de Tarapacá, de Chile, entramos a nuestra sexta semana de cuarentena, con todo el caos que significa, también muy agradecida, porque tengo trabajo, pero también acompaño al sindicato de actrices, actores de Tarapacá, filial del SIDARTE, y veo con mucha tristeza cómo desde octubre del año pasado nuestro gremio ha sido tremendamente afectado y con una energía y una actitud increíble, y con cero ayuda. O sea, todo este tiempo no hemos recibido nada y cada día viene una noticia nueva, más trágica que la anterior, incluyendo mucha represión y muertes y eso, wow, cómo tenemos que cuidar tanto nuestra salud mental desde la vereda que le tocó, ¿no? Y ayudar y entregar todo lo que podamos. Como se ha dicho últimamente, el pueblo ayuda al pueblo, creo que ha sido la consigna que ha liderado cualquier tipo de aporte de esta fortuna de tener techo, ¿no? Y tener comida. Aquí pues luchando, siguiendo, aportando, tratando de hacer esto que estás promoviendo tú, Sergio, y que nos hace, qué rico conversar de manera distendida y preguntarnos desde el ser humano cómo está el otro antes de partir cualquier negociación, cualquier gestión, cualquier cosa que nos pide la academia también, ¿verdad? Así que saludos desde el norte. Gracias. Querida Marisol. Efectivamente, esta pandemia también fue un gatillante, ¿no? Un gatillante dentro de un país que venía con una serie de protestas, una serie de manifestaciones. Hablábamos justamente en la primera sesión de este ciclo, la semana pasada, con Antonella Esteves, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen, conductora de Radio Universidad de Chile, una de las fundadoras del Festival de Cine de Mujeres FemCine, y con Rosario García Huidobro, doctora en Arte y Educación, directora de género del Mayo Feminista, ¿no? Cómo desde el 2018 se vino también gatillando un estallido social, y que en octubre del año pasado en Chile se vio bien reflejado de manera muy, muy importante, y cómo esta pandemia también es un estallido, ¿no? Y cómo esta pandemia ha visibilizado el hambre que hay en Chile. Vamos a abordar esto y otros temas una vez de que mi querido amigo y cómplice en las trincheras de la gestión cultural, Fabián Retamal, se presente. Querido Fabián, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias Sergio, gracias por la oportunidad de conversar con Leonardo, con Marisol y también con la gente que está en Facebook, en redes sociales. Estoy leyendo los mensajes. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Bueno, yo estoy en Santiago, específicamente estoy en Ñuñoa. Antes de comenzar la transmisión comentaba que estamos hace 3 meses, aprox, un poquito más, en cuarentena. Ha sido un proceso duro desde la perspectiva de poder adecuarnos a esta nueva situación, pero también duro entendiendo las complejidades que viven muchos compatriotas y muchos seres humanos a lo largo del mundo y que se han visto afectados por esta situación en el plano sanitario, en el plano de las pérdidas también de vida humana, en el plano económico, en un momento que quizá también es un plano de quiebre, de cambios, en los cuales estamos viviendo la punta del iceberg y que nos vamos a visualizar con mayor nitidez en la medida que este momento pase y podamos ver
cuáles son aquellas situaciones que van a emerger, que nos van a descubrir nuevos mapas, ¿no? Nuevos territorios también que vamos a lograr identificar, en los cuales vamos a tener que navegar, transitar, recorrer, y vamos a tener que ser muy ingeniosos, muy creativos, muy innovadores para poder hacer esos recorridos, sobre todo a las personas que estamos en el mundo de las artes, de la cultura, de la creatividad, de la educación. Yo creo que esta crisis, entendida desde la perspectiva del quiebre y de la generación de nuevos espacios, va a ser también una oportunidad para resignificar y para recrear muchas de las cosas que hacíamos hasta el día de hoy. No es que el hambre haya aparecido hoy día, no es que la desigualdad haya aparecido hoy día, sino que la pandemia lo ha revelado. Y muchas de las cosas ha revelado, ¿no? Que también tiene que ver con lo que hacíamos en educación, a propósito de uno de los temas de este conversatorio, que tiene que ver con gestión cultural en espacio universitario. También a las instituciones nos interpela en términos de cómo llevábamos adelante los procesos formativos, cómo nos vinculábamos con el medio, cuál es nuestra responsabilidad con la población y cuál es el rol también de las universidades. Así que creo que hay mucho espacio para reflexionar, y gracias por la invitación y gracias por también tener un panel tan variado que nos permite también mirar con perspectivas distintas el asunto que estamos o que comenzamos a conversar esta noche, que siento que va a ser también un espacio muy agradable en el sentido humano, dado que la primera pregunta apuntó justamente a ese punto. Así que gracias por la invitación, yo feliz. Gracias, querido Fabián. Lo cierto es que la pandemia te pilló a ti, Fabián, y a ti, Leo, con un pie casi en el avión. Ustedes se tenían que encontrar en Curaco de Vélez la última semana de marzo, 2 semanas antes de que el mundo decretara un cierre de fronteras, ¿no? Y estábamos justamente conversando de lo que podía suceder. Leo, te pilla en esta oportunidad, esta pandemia, casi yéndote al aeropuerto, ¿no? ¿En qué momento estabas tú hasta marzo de este año y en qué momento en estos marzo, abril, mayo, junio, 3 meses que parecen años, te encuentras ahora? ¿Qué ocurre desde marzo a la fecha? Claramente ha habido un giro fundamental, como recién marcado en cierto Fabián, ¿no? En la vida nuestra como personas y en lo que compete a nuestro campo profesional también, ¿no? Una perspectiva nueva que se abre, un camino nuevo por poder construir. Y el tema es el cómo seguir. Creo que de esa instancia de lo que era el mes de marzo, cuando estamos me acuerdo del último mensaje que te mandé antes de viajar, que fue: Sergio, mirá, en Argentina está pasando esto, se están por decretar un aislamiento social obligatorio, le digo, a partir de tal día. Y me acuerdo en ese momento se me dice: mira, aquí sigue todo normal, hasta ahora marcha todo con naturalidad, así que el evento se realiza, estamos con una coordinación. Me acuerdo que yo me quedé prendido de eso. Bueno, dije, esto continúa, pasará. Dice, no, aquí las escuelas siguen abiertas. Y a la semana de ese mensaje, aeropuertos cerrados, fronteras cerradas, la no movilidad, bueno, la suspensión del evento claramente por una cuestión precisamente de lo sanitario, para poder cuidarnos. Y fue como decir, ¿qué es esto que está pasando? Estamos entrando en una película de ciencia ficción inmensa, en tiempo real, ¿no? Donde cada uno empezó a recordar diferentes instancias. Y hoy que ya han pasado ya 90 días, 100 días prácticamente de lo que fue esa secuencia, también pienso en todos los estadios que hemos transitado como personas, ¿no? Primero la novedad, estamos adentro de casa, entre comillas, encerrados, no podemos salir. Ese tránsito de diferentes niveles de alegría, ¿no? Después por momentos es decir, me siento encerrado, necesito la libertad, extraño mi mundo cotidiano, mi familia, mis afectos. Y hoy también que se han naturalizado un montón de situaciones, ¿no? Donde, como también vos enunciabas recién, ciertos procesos parece que están detenidos o han quedado como congelados, ¿no? Lo que tiene que ver con luchas sociales, pero por otro lado también como esta crisis sanitaria ha puesto al tapete crisis históricas, ¿no? Que venimos hace décadas y décadas de nuestra realidad latinoamericana y que han ahora como salido, ¿no? Pero por otro lado también decir, ¿cómo activamos, cómo cambiamos? Y también las instituciones en nuestras prácticas, también lo pienso, cómo tuvo un modelo que veníamos transitando, deconstruyendo y volviendo a construir, como ahora de vuelta es un tirar de vuelta sobre el tapete y empezar a jugar de otra forma. Y en este tiempo también hemos estado compartiendo, discutiendo, dialogando con compañeras y con compañeros de diferentes colectivos. Yo aquí en Argentina pertenezco a una asociación que es ATM, que es la Asociación de Trabajadores de Museos,
Y ese espacio hemos estado discutiendo un montón lo que tiene que ver con la realidad del sector, porque hubo compañeras y compañeras, los menos, pero que lamentablemente fueron despedidos de sus museos porque están con contratos precarizados. Bueno, cómo es organizarnos desde la virtualidad, cómo es visibilizar voces que estaban, entre comillas, con espacios que eran ocupar la calle, ocupar lo público, salir, poner el cuerpo, y cómo poner el cuerpo es también afectarse de un lugar, pero también cómo sostener desde el afecto esa lucha para que no decaiga, el cómo construir otras redes que permitan fortalecer, y jugando vuelta con tu pregunta, ¿no? En cómo veía marzo, veía un mundo, principios de marzo, totalmente distinto al que estoy ahora, pero hoy en día, después de todo lo vivido, y todo ese transcurso de estos 100 días que ya parecen como las mismas noches, ¿no? Como que un cuento que se repite y se vuelve a reconstruir otra vez. Entonces, bueno, ¿cuántas posibilidades también tenemos si estamos con posibilidades de poder transformar? Y cómo estos territorios de lo posible son aquellos los que nos mueven para decir, bueno, el horizonte siempre es colectivo, la salida nunca es individual, nos hablamos en comunidad y como gestores, como trabajadores y trabajadoras de la cultura, ese potencial que tenemos y esa posibilidad sobre todas las cosas de poder transformar de vuelta, de poder redibujar esas fronteras entre el poder, entre el no poder, entre entender que la cultura sana, que la cultura salva y que es necesaria, cómo se tiene que indicarse con las políticas públicas, cómo el compromiso que tenemos que asumir desde la ética profesional, cómo poder leer todo el entramado de lo cultural. Entonces, como que probablemente fue un momento de impas, ¿no? Pero ahora para volver a arrancar. Entonces ahora me siento de vuelta, como queriendo que esto, bueno, ¿cómo puedo activar? ¿Cómo podemos activar? Y quiero que un espacio como el que abriste ya hace unos días y que estamos comparando con Fabi y con Marisol, también puede significar ello, ¿no? Construcción nueva, redefinir mapas. Lo decías bien, Leo, esta crisis sanitaria está dejando de manifiesto, está mostrando las crisis históricas. En ese sentido, los femicidios, ¿no? La violencia de género, los hogares como lugares no seguros, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada y son temas que son transversales a la cultura, son transversales a nuestra sociedad. Querida Marisol Salgado, ¿qué pasa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión cultural y espacio universitario en la Universidad Arturo Prat, en el norte de Chile? Qué grande la pregunta. Porque quizás en otro momento te hubiese respondido de lo que venía, ¿cachai? O sea, claro, de este diagnóstico que yo te comentaba antes, la gestión cultural como gestión cultural, con cargo, ¿no? Conmigo llega hace 1 año y medio a la universidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es diagnosticar y con todas estas posibilidades futuras y hoy día entender que estamos en el presente, que no sabemos nada de lo que podemos y estamos llenos de la idea por si en agosto, por si en septiembre, por si en enero, por si en abril 2021. Entonces, yo siempre, desde la cultura siempre se trabaja 1 año, ¿no? Mínimo. Pero verlo tan así como que estamos en una pausa, que ya estamos a punto de llegar al mes, a la mitad del año, y que en el caso de Chile, que venimos de octubre del año pasado con un quiebre en todo sentido. Entonces hoy día me pego mucho con las palabras de Leonardo, como hay un renacer, porque es lo que tenemos que hacer, nos toca. En otro momento, que es algo que mucho me duele cuando se le pide al actor o al artista, perdón, en general, que sea innovador, y conversábamos también con otros amigos sobre lo cuidadoso del concepto. Pedir innovación, pedir mucha creatividad en época de crisis es casi tan tortuoso como obligar a mandar a trabajar a la persona que tiene que trabajar de 60 años, quedarse en la casa, gente que no tiene trabajo y no tiene que comer. Ayer yo tuve un escape de gas de mi cocina y no pude llamar a un gaffiter porque no iban a venir los gaffiters. Entonces todo eso nos hace pensar que estamos generando un aquí y un ahora. Y esta instancia de comunicación es lo que yo creo que es lo que está viviendo la universidad hoy día. Esta posibilidad de no tener que depender de lo que ocurra en el cotidiano físicamente en la universidad, sino que hoy día realmente sentarnos a ver cómo tenemos un Palacio Storeca, monumento histórico, en pleno paseo peatonal hermoso de Iquique, Leonardo. Cuando vengas a conocer vas a disfrutar de esta maravilla. Cómo lo tenemos cerrado y qué ganas de esperar estas ansias y decir, listo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí cuando podamos abrir? Que no sabemos cuándo va a ser. Y cómo vamos a recibir. Entonces,
En el fondo, en el aquí y en la ahora, estamos en la universidad, rescatando mi memoria patrimonial. Es como lo mismo que ha pasado en las casas, que te has quedado en esto de ordenar, y aparecen fotos, y aparecen imágenes y libros, y aparece la conversación con tu hijo. Mira, esto lo tuve yo cuando viajé, o la familia que saca fotos, el patrimonio del hogar, ¿no? El patrimonio que te pertenece. Más o menos en lo mismo estamos en la universidad ahora, buscando esa historia patrimonial, esa memoria histórica de una universidad pública regional que tiene más de 50 años y que ha aportado tremendamente al rescate de la memoria del norte, ¿no? En lo inmaterial y lo material también. Nuestra tierra está pasada a chusca, ya historia salitrera, pampina, tan rescatada y tanto todavía por rescatar, y dentro de eso descubrir que pareciera que nada ha cambiado. Es triste, ¿no? La lucha social de la época salitrera, los artistas históricamente. En el fondo, el gremio ha mostrado algo que ha sido histórico. Siempre hemos vivido una precariedad. La cultura y las artes siempre ha sido precario en Latinoamérica, en Chile, en regiones. Esta crisis lo que ha hecho es evidenciar que por un momento es lo último de lo que se piensa, y de un momento a otro es lo que más nos acompaña. La música, la literatura, el cine. ¡Oh! Las artes están aquí conmigo todo el tiempo, y la cultura es mi historia, es esta fotografía antigua que encontró mi mamá. En eso estamos, fíjate, yo creo que por ahí va la cosa. Hemos tenido hartas conversaciones allí. El director de la Dirección de Vinculación, donde pertenece la gestión cultural, tuvo una conversación en línea con Malucha Pinto. Y hablaban de cultura en pandemia. Entonces, es lo mismo, ¿no? Cómo hemos logrado a través de las artes y las culturas pasar una pandemia menos caótica, menos agobiante. Bueno, eso. Da como ¿En qué piensas, Fabián para Retamal? expresarse, ¿no? ¿En qué piensas, Fabián Retamal? Saludos a las personas que nos están mirando por el Facebook Live de la Universidad de los Lagos. Susana Salerno, querida amiga actriz argentina, nunca más presente, el aquí y ahora, repensarnos. Marcia Adams, directora del Departamento de Humanidades y Arte también de la Universidad de los Lagos. Giselle Marchand, buenas tardes. Hola, querida Gise, compañera de la universidad. Paola Alvarado, académica de la Universidad de los Lagos, buenas tardes. ¿En qué piensas, Fabián Retamal? Te vi muy, muy pensativo cuando hablaba Marisol y Leo. ¿Qué está pasando por esa cabeza, Fabián? Hoy día, ahora, en este minuto. La pregunta es bastante amplia. En términos que pasaron muchas imágenes a propósito de lo que estaba hablando Marisol y de lo que estaba hablando Leonardo, imágenes donde trataba de imaginar cómo vivían y cómo sentían esto que estamos viviendo hoy día y sus respectivas realidades como institucionales y sus respectivas realidades organizativas y colectivas. Yo estaba pensando también al mismo tiempo qué estaba pasando con nosotros en nuestra universidad, en nuestro espacio. Nuestra universidad es una universidad de 178 años, muy grande, con muchos espacios, con muchas formas de enfrentar la realidad, dependiendo de la facultad, dependiendo del campus, dependiendo del foco del trabajo que se desarrolla. Para mí es muy difícil hablar desde la universidad, porque más bien puedo hablar desde los espacios con los cuales nos vinculamos. Y en ese sentido, nosotros hemos estado como con hartas cosas, reconvertidos completamente a propósito de las demandas que tenemos. Nosotros trabajamos con los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo tanto, y sobre todo en el tema educacional, y desde ese lugar, más bien la reflexión rápidamente se convirtió en acción y decidimos apoyar decididamente a los docentes y a los estudiantes. Pensamos que no había mucho margen, y de ese lugar hoy día estamos con muchas acciones en donde estamos apoyando a los profesores a trabajar en esta idea de educación remota de emergencia que es la que tenemos, que es responder a la emergencia.
Y a partir de la respuesta que tenemos también de los docentes, ha sido como bien significativo encontrar cuáles son o cuáles eran esas necesidades y cómo nosotros les podemos aportar. Por otro lado, también con los estudiantes, sobre todo estudiantes secundarios, movilizándolos a pensar en de qué manera poder también aportar ideas con respecto a la propia realidad que ellos viven. Desde ese lugar hemos impulsado una serie de acciones donde los estudiantes nos están mandando ideas y nos dicen, bueno, vamos a abordar estas ideas en algún momento en régimen virtual o en régimen presencial, ya lo veremos, pero necesitamos no solamente estar a la espera de lo que nos pueda ocurrir, sino que tenemos que nosotros enfrentar la realidad. Hace poco recibí uno de esas ideas y había una chica de cuarto medio, que es el año de egreso de la educación secundaria en Chile, y nos decía, con nuestras compañeras estamos muy preocupados porque no vamos a tener una licenciatura, que nos parecería un problema un poco mundano, un problema un poco trivial, pero para un estudiante adolescente es muy significativo, y hacíamos la amplificación del problema, y finalmente era un problema que le afectaba a sus compañeros y a todos los estudiantes del país. Entonces, ¿cómo desde esa preocupación estudiantil se podía luego generar una plataforma o una forma de abordaje o de solución frente a ese problema? A nosotros nos parecía relevante apoyarlo. Yo creo que un poco la gestión cultural funciona en esos márgenes, ¿no? Un poco en el análisis, en el diagnóstico, pero también tiene un espíritu que es el otro espíritu que tiene que ver con la solución y abordaje de esas problemáticas. Así que un poco pensaba en eso, pensaba de qué manera nosotros lo estábamos viviendo, y también pensando que estamos con hartas acciones y también mirando los programas formativos de gestión cultural. Desde ese lugar me parecía interesante ver cuáles eran aquellas capacidades que trabajábamos con los futuros gestores o gestoras culturales en función de resolver finalmente problemas con los cuales se van a enfrentar. Hoy día es la pandemia, en otro momento será la precariedad, en otro momento será la inserción en las políticas culturales, en otro momento será cómo las políticas públicas toman una dimensión cultural. Entonces, desde ese lugar me parecía también considerarlo como un tema. Así que, bueno, en eso pensaba, ¿no? Leo, Fabián hablaba de los espacios con los que nos relacionamos, ¿no? Los espacios que pueden ser las universidades, pero también pueden ser los museos. Espacios que para ti son tus trincheras también. Tú has dedicado parte importante de tu trayectoria en trabajos en museos. Pero también, Fabián, tú hablabas de esta frustración de esta generación de estudiantes que este año no se van a poder graduar, titular, y pasa también en las universidades. Hay una falta de rito en toda esta pandemia, veo. Hay una falta de rito porque los muertos no pueden ser enterrados, ¿no? Hay una falta de rito porque los que culminan un ciclo en un establecimiento educacional, universitario o escolar, no pueden tener una ceremonia de título también. En ese sentido, Leo, el rito de ir al museo, el rito ahora de ir al museo de la virtualidad, ¿qué pasa ahí? ¿Es ver una colección digital, ir al museo? Yo creo que fundamentalmente el museo es una experiencia física, es kinésica, tiene que ver con todo el universo de los sentidos, ¿no? Si bien es el más sobrevalorado, sobreexplotado, tiene que ver con la vista, porque el tacto está reducido, ¿no? A la 10ª potencia en los museos, porque está el prohibido no tocar. Pero yo entiendo al museo como un espacio de vida, ¿no? Que aborda a la vida, que la atraviesa a la memoria, porque la memoria justamente tiene que ver con un ejercicio, con un verbo en plena acción y que tiene que ver con los cuerpos. Y portamos en el cuerpo todas las memorias, por ende yo parto desde esa premisa como fundamento, como perspectiva. Por ende, la distancia física que estamos teniendo hoy, ¿no? Y que esta virtualidad, ¿no? Porque se han liberado colecciones de todo el mundo, tours 3D, la pieza que la puedes ver en 360 grados, puedes ver la piedra de Rosetta de cerca, todos los museos han habilitado un montón de plataformas para poder acercarse y demás cuestiones que en muchos casos han sido herramientas más que acertadas también para acompañar, como decía Marcelo hace un ratito, ¿no? La cultura es la que nos ha salvado en un punto de la pandemia a cierto sector social, obviamente que es el que puede acceder a hacer otras tecnologías, ¿no? Eso también hay que reconocerlo.
pero bueno, con diferentes estrategias, con propuestas lúdicas, educativas, con lecturas, con videos y demás. El tema, otros museos en cambio han tomado una apatía, ¿no? Que se han corrido de esta escena y solamente se dedican a reproducir ciertas informaciones que respecto a lo sanitario, a ciertas recomendaciones. Otros se han borrado directamente del mapa y directamente han perdido el contacto con sus comunidades, al menos los digitales. Entonces implica también esto el releerlo y pensar en las reaperturas próximas que serán de aquí un mes, 2, 3, 5 meses. También estamos con esta cuestión, ¿cuándo será? No será agosto, será septiembre, será octubre. Esta vuelta, ¿qué va a pasar con la corporeidad? ¿Qué nos va a pasar el encuentro con los otros, ¿no? El encuentro con los otros, en este caso los que estamos en trabajos de educación o de mediación cultural. ¿Cómo va a ser ese vínculo con ese otro, con esa otra que va a estar habitando el espacio? ¿Qué nos va a pasar con el afecto, con el encuentro, con la palabra, con mirarnos? ¿Qué va a pasar con los temores? ¿No? Esta cuestión de decir, bueno, el otro no es peligroso, el otro es como yo, atravesado por el COVID. O sea, hay un montón de situaciones que exceden netamente a lo que tiene que ver con la tipología, con la dependencia, con el patrimonio que alberga el museo. Y quiero que ahí vuelve esta cuestión de jugar con lo poético y lo político, ¿no? Que el patrimonio acá más importante somos las personas. Entonces, bueno, cómo las instituciones, aquellos que ocupamos los diferentes lugares, digo, desde el que está en limpieza en un museo hasta el que está en el cargo de la dirección, cómo vamos a repensar justamente la humanidad, la corporeidad en esos espacios. Porque insisto, o sea, el museo tiene sentido cuando hay personas, y los museos no empiezan en las cuatro paredes que alberga un edificio más o menos bonito. Los museos son un territorio. Justamente, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Cómo redibujamos esos mapas de los vínculos, esos mapas de humanidad? ¿Cómo los volvemos de vuelta a reconstruir? Digo, parece que nos podemos como adherir, ¿no? En términos filosóficos, pero al fin y al cabo son los que crean sentido. Y si entendemos que los museos y los espacios culturales, como es un archivo, una biblioteca, la universidad, son espacios creadores de sentido por sobre todas las cosas, tenemos que justamente empezar a revisarnos, y eso tiene que ver con ser críticos con nuestras prácticas, en cómo las resolvemos, en cómo afrontamos, en cómo pensamos la gestión, en cómo abordamos lo cotidiano de una clase, en cómo nos vinculamos con ese otro desde el saludo, desde la mirada. Una amiga me decía hace poco, y esto para cerrar acá la respuesta o dejarla abierta, ¿no? Decía, es muy loco, ¿no? Con esto de los tapabocas, de los barbijos, que muchos dicen, bueno, es muy simbólico porque se tapa la boca, no es por donde habla, por donde se expresa, pero paradójicamente lo que queda es la mirada, ¿no? Y en ese hay una canción argentina de rock muy famosa del que ves cuando me ves, ¿no? Bueno, ¿qué estamos expresando con eso que vemos? Y me dice como instituciones, ¿qué nos está pasando con nuestras puertas y con nuestras ventanas que históricamente han excluido? Bueno, este contexto de pandemia, ¿no? De precariedad, ¿cómo nos ponemos de vuelta en mirar y en ser vistos y en ser mirados? ¿Qué abrimos y qué cerramos? ¿Qué abrimos y qué cerramos, Marisol Salgado? Qué profundo esto. Sí, yo te escuchaba y me imaginaba todo. Me imaginaba salir, abrazar, mirar. Mira, lo que provoca esto, que en el fondo, quizás si nos hubiésemos reunido en persona, entre tanta conversación, se nos van tantas cosas. Y hoy día nos estamos escuchando exclusivamente ante la cámara y quizás no estamos poniendo otro tipo de atención. O andamos hipersensibles y nos creamos las imágenes de todo lo que escuchamos. Profundamente, yo estoy mirando a los países ahí europeos, cómo están volviendo a la normalidad para entender un poco para dónde vamos, es el referente. Y tengo mis días pesimistas y otros muy optimistas. El pesimista dice, wow, no sé, ¿cómo vamos a abrir la sala? ¿Pero cómo vamos a hacer esto? Este nuevo lenguaje de la creación, de las artes vivas, ¿no? De esto de que dice Leo. En el caso de las artes escénicas, son artes vivas, ocurren ahí, yo siento la respiración del actor. ¿Qué es esto de la pantalla? Entonces, ¿cómo se viene? Yo estoy en un mundo de incertidumbre. Y a diferencia ahí, como escuchando a Fabián, de lo que contaba que se gestionaba desde su vereda, entender también todo lo que nos falta todavía por construir desde la gestión cultural en una universidad, en un espacio universitario, porque ahora está en paradigma todo lo que significa el sacar una carrera, en estudiar, en esta dinámica de los académicos. Nuestros colegas están tremendamente estresados y los estudiantes también lo están. ¿Qué hacemos? Entonces todavía tenemos esas tareas pendientes, ¿no? Desde la universidad, ahora yo mientras escucho digo, mira, tenemos que hacer eso, tenemos que intentar hacer esto otro, para allá deberíamos ir.
decía Leo que, genial, Leo tuvo que salir de cámara y yo lo iba a decir, yo lo iba a decir en un principio, ahora vuelve Leo a pantalla, que en esta conversación se podía cortar el internet de cualquiera de los cuatro, o podía cruzarse un gato, porque nos ha pasado. Como es lo que más le ha pasado a todo el mundo. Sí, el gato porque, claro, a todo el mundo se le cruza el gato cuando está en... y ha sido súper interesante conectarnos desde las casas también, ¿no? Porque los niños, las niñas que viven, que habitan en las casas, también han sido parte de estas videoconferencias, de estas conexiones, porque la conciliación, el doble rol también ha sido un tema muy importante que ha salido con justamente esta situación de que no es teletrabajo, sino que es un trabajo desde la casa, que no es lo mismo. Mira, Lee desde Osorno, escucharlos para darle la importancia a lo importante. Lidia Vargas, además, fue parte de la primera generación de estudiantes y estudiantas de nuestro diplomado en Comunicación, Territorio y Gestión Cultural, un programa inédito que con Fabián ideamos hace más de 7 años, justamente para el norte, Marisol, era para Antofagasta primero, y no vivió, pero sí vivió el año pasado aquí en el sur, en Osorno, y es un programa precioso que este año va a tener una segunda versión, beca completa gracias a la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de los Lagos. Aprovecho a darle un abrazo muy afectuoso al equipo de Ciudadanía, al equipo de Red Cultura, etcétera, que han hecho una apuesta en esta crisis para mantener vivo este programa académico. Querido Fabián Retamal, a propósito de nuestra querida Lidia que nos mandaba saludos, la formación en gestión cultural, los programas, alguien nos hacía una pregunta, ¿se pierde la generación de redes cuando son virtuales los programas que pasan de presencial o semipresencial a versión online? ¿Cuál es la importancia de la formación también en gestión cultural? Bueno, un saludo a Lidia y a toda esa generación que fue la primera generación que egresó, ¿no? Y que tuvo un rito muy significativo porque fue una generación que nos pilla el estallido social en Chile y nos quedaban las últimas clases. Por lo tanto, estábamos en la disyuntiva de cómo terminar y finalmente, enfrentados al problema de cómo cerrar el ciclo, los estudiantes se organizan para darle un cierre con un rito. Y un rito que convocaba a toda la ciudadanía de Osorno, que era, pensemos cómo se debiera llevar adelante una política cultural en esta región con la participación de todos y todas a partir de este momento de egreso que hacía esta generación, y convocó a un cabildo en donde, no sé el número exacto, pero participaron alrededor de 200 personas. 150. Sí, entre 150 y 200. Sí. Pero además fue un cabildo muy especial. Yo participé en varios y en este en particular había una zona de cuidado para niños, o sea, era altamente inclusivo, habían actividades, habían distintas temáticas y todo lo hacían los egresados. Así que a mí me parece que un poco eso, ¿no? Que tiene que ver como, si uno mira cómo se estructuran actualmente los programas de formación en gestión cultural en Chile y Latinoamérica, las preguntas que tenemos que resolver tienen que ver con, primero, si lo que estamos enseñando sirve de aquí en adelante. Desde ese punto de vista hay que hacer una revisión general de los programas, ver cuáles son aquellos aspectos más significativos para la realidad que se configura, y también pensar en un currículum más basado como en las competencias. Es decir, una de las competencias fundamentales, me parece, es esto, la capacidad de comunicar, la capacidad de vincularse y generar redes más allá de las situaciones puntuales que la presencialidad nos puede otorgar, ¿no? Siempre vamos a preferir indudablemente juntarnos porque así los seres humanos construyen comunidad,
pero si no ocurriese esa situación, debemos necesariamente resolver esto para que la comunicación nos sirva como una herramienta que nos permita generar impactos. Desde ese punto de vista, las redes son importantes, no por el hecho de constituir redes, sino que por los productos que se puedan generar a partir de la vinculación entre los distintos espacios, seres humanos, etc. Yo creo que va a haber un cambio en términos de los programas de formación en gestión cultural, una revisión indudablemente de los currículos, una mirada más centrada en la formación de competencias y también la incorporación de ciertos contenidos que tienen que ver con cómo se configura la realidad. Pero también hay una pregunta que es fundamental para la gestión cultural, que tiene que ver en cómo la gestión cultural atraviesa el campo que hoy día ha estado, o que es el campo donde tradicionalmente se desenvuelve el gestor o la gestora, que tiene que ver con las políticas culturales sectoriales. Yo, a mi modo de ver, creo que el establecer binomios vinculados con el mundo de la educación, vinculados con el mundo de las otras políticas, va también a abrir un espacio para poder darle un sentido y también una utilidad distinta a la creatividad, a la producción artística, a la producción cultural, porque creo que todos los que trabajamos en este sector estamos absolutamente convencidos que el arte y la cultura son fundamentales para el desarrollo de la vida. Sin embargo, los espacios a los cuales tenemos que ir avanzando tienen que ver con aquellos otros sectores que no están considerando la cultura y el arte para poder desarrollar ese otro tipo de acciones, ese otro tipo de políticas. Así que nos va a obligar también a mirar y a vincularnos. Es decir, yo creo que hoy día lo que podemos poner a disposición es un sinnúmero no solamente de herramientas, sino que son de miradas que pueden ser muy útiles para abordar el mundo que se nos viene. Así que yo, perdónenme, yo tengo una mirada finalmente bien optimista con respecto a las posibilidades que se pueden dar. Sin embargo, nos va a obligar necesariamente a repensarnos y a rehacer muchas de las cosas que estábamos haciendo. Así que, mira, en Chile y en Latinoamérica habían surgido muchos programas de formación en gestión cultural y en patrimonio. Hasta el año pasado uno podría contar cerca de una veintena de programas. Sin embargo, finalmente hoy día ha habido como una contracción de parte de la demanda también, porque estamos en una situación especial como país, estamos en una situación especial también desde el punto de vista de las condiciones socioeconómicas de la población, por lo tanto va a haber un cambio en el escenario y se van a configurar realidades distintas en términos como de la oferta programática en gestión cultural. Así que yo destaco el diplomado de la Universidad de los Lagos como desde la Universidad de los Lagos. Además, el 5 de junio nos constituimos hace 20 días atrás en una red, la Red Patagonia Cultural, porque para nosotros es fundamental, como bien dice Fabián, mirarnos y reconocernos. Tenemos amigos de la red, como Marisol, que está en Iquique, y la Universidad de los Lagos, la Universidad de Aysén y la Universidad de Magallanes está constituida en esta red. Tenemos también de una egresada del diplomado. En los territorios rurales lo virtual es difícil, casi imposible, no solo por la falta de acceso a una conexión que permita, por ejemplo, recorrer virtualmente un museo, sino también porque muy pocas personas tienen equipos tecnológicos a disposición. A esto hay que sumar el analfabetismo digital. Entonces, desde la experiencia y las prácticas, las ideas, los soportes proyectos, ¿podrían proponernos a los gestores que trabajamos en este tipo de territorios algún tipo de oportunidades que nacen en este contexto? ¿Quién toma esta pregunta? Y yo hago además un reconocimiento a quienes formaron parte de la primera generación y que, por ejemplo, como Sara Soto, que está en la isla de Quinchao, en Curacao de Vélez, que además me preguntaba si es que tenía mucho frío recién por interno, porque estoy con el poncho aquí en Chiloé y ya está haciendo mucho frío. ¿Qué piensa Leo Casado sobre estos nuevos contextos? Ahí retomando lo que recién exponía una compañera por el chat con respecto a ruralidad, yo no tengo sinceramente experiencia en lo que tiene que ver con trabajo en comunidades rurales, más que tocar de oído, como sabemos decir, ¿no? Que es solamente el haber escuchado diferentes prácticas. Lo que yo creo acá, primero pensar que como gestores y gestoras culturales,
sea el espacio que nos toque transitar, ¿no? Sea la universidad, sea una biblioteca, sea un museo, sea un centro cultural. Y hablo de dimensiones de escala variada. Yo creo que aquí la cuestión principal tiene que ver en no pensar que solos vamos a transformar esa realidad en concreta, ¿no? De esas situaciones que están ahí, porque tiene que ver justamente con un trabajo en conjunto. Justo la antesala de esta pregunta tiene que ver con el tema de la red. Creo que acá lo más importante es la organización intracomunitaria, ¿no? Y empezar a buscar todos los actores sociales que operan en esos territorios en concreto. Está la escuela como representación del Estado, capaz que es el único estamento que está presente ahí, si hay un museo, hay una organización, hay diferentes colectivos, es ver la forma en la cual entrelazar, ¿no es cierto?, energías para construir una sinergia conjunta y ver de a poco qué proceso puede llevarse hacia adelante. Obviamente que son necesarias las políticas públicas, y las políticas públicas creo yo que no son solamente verticalistas bajadas por el Estado, sino que son una construcción que deben ser de abajo hacia arriba. Así que yo creo que en esos territorios, con esas particularidades de cada uno, lo que buscaré es como despertar el germen de lo que ahí sucede y entrelazar y buscar. Si está el museo y entonces se puede asociar en cierto punto con la escuela, bueno, ver qué puntos de contacto. Si el museo cuenta con instalaciones, capaz de cuenta con Wi-Fi, la escuela cuenta con un tipo de infraestructura mínima e ínfima, es empezar por pequeños peldaños, ¿no? Porque es querer tomar todo el tablero no es un imposible, pero sí por pequeños pasos de afichas. E insisto, la asociación primero es como la clave de todo tipo de proyectos, y sobre todo en territorios que están aislados, ¿no? Y lamentablemente por fuera de un montón de circuitos. Así que yo creo que ahí esa es como la clave. Ojalá tuviera una receta, pero yo creo que ese es como el punto principal, ¿no? Es decir, ¿quién tengo de socio? ¿Con quién me puedo sumar? ¿Con quién puedo compartir esto para que el resultado justamente sea beneficio para mayor cantidad de personas que participen? Voy a hacer otra pregunta y luego Fabián, Marisol, Leo pueden responderla en desorden, agarren lo que quieran para responder, pero importante que Paola Alvarado, amiga, académica de la Universidad de los Lagos, bailarina además de profesión, directora académica del Campus Puerto Montt, pregunta ¿cómo se puede vincular la gestión cultural dentro de la universidad? Desde la vinculación con el medio, desde la docencia, desde la investigación y la gestión. ¿Quién toma la pelota? ¿Quién toma? Está ahí. Ya, Marisol. Sí, porque quería tomar un poquito de lo anterior, de lo del ámbito rural, y lo último era cómo vinculamos dentro, ¿verdad?, la cultura. Exactamente. Sí, lo de la ruralidad me interesa harto porque una de las características de la Universidad Arturo Prat es que tiene un enfoque intercultural. Entonces, a propósito de que una de las direcciones ha hecho todo lo posible para entregar acceso al Internet, ¿no?, con estos módems que se pueden conectar al computador, con todo lo difícil que ha sido conocer la realidad de muchos estudiantes que no tienen computador en la casa y que por eso, porque aquí la universidad lo tienen todo, entonces ese primer bloque o bloqueo nos hace descubrir que tenemos una Radio UNAP, que es la que se escucha en toda la región. Entonces, el valor que ha tomado la radio hoy día ha sido fundamental, o sea, estos programas, estos webinars, seminarios, conversaciones, ha sido nuestra conexión. Y así se ha pensado la unidad de comunicaciones, ¿no? O sea, no estamos llegando a la región, la radio sí, entonces ahí. No hay clases ni nada, pero sí tenemos muy informado en todo sentido a la región. Entonces, ahí de nuevo, ¿no? Un medio de comunicación tan efectiva como la radio termina siendo nuestro vínculo que supera esta desconexión virtual que pueda tener el estudiante que hoy día está acompañando a su familia en Colchane, ¿cierto? A casi 5.000 metros de altura y a 3 horas y media de distancia de aquí. Eso por un lado, pensando en lo de la ruralidad, que siempre va a ser nuestro tema, y en esta comprensión del que el estudiante está en Cariquima, baja la próxima semana. Y bueno, esa es su verdad y lo esperamos, ¿no? Y por otro lado, lo que preguntaba la última amiga que estaba ahí, la Paola. La Pau. Justamente en universidades como la mía, que tienen mucho menos años que la donde habita Fabián, y también tiene todo un desafío por delante en relación a la cuestión cultural, por ejemplo, que esperamos tener ese diplomado aquí prontamente, y es una de los fines que tenemos de esto de vernos con Sergio a tanta distancia. Es recordarle, vengo justamente de una facultad,
y soy actriz antes de profesora, entonces logro entrar a la facultad con una formación en pedagogía teatral para una carrera. Y desde ahí un sinfín de conexiones con académicos vinculados al patrimonio, a la cultura, que nos conocíamos de antes, en que yo llego aquí y que antes fueron mis profesores, hoy día son mis colegas. Esa es la forma de hacer cultura o gestión cultural adentro de la academia. O sea, es juntarse con un director de vinculación de una facultad y de repente decir, oye, yo soy profesora de la carrera de fonoaudiología, ¿cómo podemos trabajar con la gente que hace artes escénicas? ¿Me explico? Aparecen posibles convenios y la orquesta que tenemos a través de la EMAC, cómo podemos crear una cápsula educativa musical latinoamericana. Estamos todo el tiempo, pero pensando en nosotros, cómo desde los estudiantes, ¿no? Cómo llegamos los estudiantes antes de salir a la noticia afuera o porque no podemos. Rescatar los institutos de estudio, los museos, tenemos un par de museos que chuta, de veras, tenemos que mostrar que tenemos museos, es ahora el momento. Contémosle entonces juntémonos todos de una vez y conversemos, cosas que no habían ocurrido. Tomando una idea que ha dicho Fabián, hablaba de los binomios, creo que en este caso, yo sin pertenecer a una universidad, ¿no es cierto? Pero empezar la gestión cultural desde dentro, creo que la clase son los binomios fantásticos, ¿no? Es empezar a buscar aquello que no se conecta y ver la forma en que se puede llegar a encontrar para que nazca un proyecto nuevo y que active internamente toda una sinergia de trabajo. Que sea que salga de ahí. Exactamente. Claro. Bueno, a mí también retomando me pareció muy interesante, a mí me llega mucho lo de la ruralidad. Nací en un pueblito de 5.000 habitantes que se llama Gualañí, que está en la región del Maule, y ahí es donde desarrollé mis primeras acciones también en materia de gestión cultural. Junto con un grupo de jóvenes del lugar, trabajamos para poder tener una sala de teatro. Y fue una sala de teatro que funcionó durante varios años y la cual tenía una programación, tenía agrupación teatral que trabajaba al interior y desarrollaba talleres, en el ámbito formativo también trabajaba con escolares, etc. Y la clave es un poco pensar que finalmente las tecnologías no son solamente el poder comunicarse a través de Internet, sino que las tecnologías son aquellas que son útiles para la comunidad en su contexto. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que dice Marisol, de utilizar la radio como una herramienta tecnológica para poder llegar con lo que queremos llegar y también permitir que ocurra el hecho cultural, me parece que es fundamental que los y las gestoras estén pensando en cómo podemos utilizar los medios en función de nuestros contextos y realidades. Yo me acuerdo cuando hacíamos giras teatrales, en que el afiche no funcionaba y funcionaba el perifoneo, porque ese era el medio y ese era la herramienta que se utilizaba y que las personas captaban el mensaje y con eso lograban ir a las funciones. Entonces ahí tenemos una capacidad que tienen que tener aquellos que están tratando de hacer cultura o hacer una contribución para que el hecho cultural funcione o ocurra. En estar muy atento y muy dispuesto a entender cuáles son las lógicas de comunicación y cuáles son las lógicas de vinculación que ocurren en una comunidad determinada. Y con respecto a la pregunta sobre cómo se hace gestión cultural en una universidad, yo creo que las universidades, desde que se conformaron como tales, la misión cultural siempre ha estado presente. Y esa misión se ha tratado de llevar de distintas maneras, desde lo que ocurrió desde el Grito de Córdoba a cómo nuestros jóvenes en los años 60 tomaron las banderas para poder llevar lo que se producía culturalmente en las universidades a las poblaciones, a los barrios, a las regiones. Esos son elementos que uno puede identificarlo como parte de la gestión cultural. Ahora, si uno revisa en la actualidad, no hay una política de gestión cultural en las universidades, sino que está implícito en su quehacer. A veces se hace con mayor o menor logro, pero siempre se hace. A mí lo que me preocupa es que habitualmente se pueda pensar que la acción cultural se tiene que hacer hacia afuera, es decir,
anclada como a la extensión de las universidades, y hoy día ha avanzado un poco más la idea de vinculación, ver esta conexión entre la universidad y el territorio, la universidad y otras comunidades. Sin embargo, a mí me parece que hay un elemento que ha estado como bajo la alfombra, que tiene que ver cómo ponemos la difusión cultural centrada también en los estudiantes de la universidad. Y desde ese punto de vista, me parece que hacer ese ejercicio también nos va a permitir darle otra dimensión a los currículums formativos de los estudiantes, y le vamos a agregar un elemento que es fundamental para el día de hoy, es decir, volver a remirar la formación integral de los estudiantes y no pensarlo solamente como aquellos profesionales, especialistas en una materia específica que formamos en las universidades, porque finalmente lo que estamos dándonos cuenta que en el siglo XXI, que ya van 20 años, es que a los 5 años el contexto cambia radicalmente y lo que creíamos saber ya no sirve. Por lo tanto, vamos a tener que reinventarnos constantemente, más allá de la situación pandémica que hoy día vivimos, ¿no? Es decir, muchas de las personas que hoy día trabajamos y nos desempeñamos en ciertos ámbitos no tienen que ver con nuestras carreras originales, con nuestras formaciones originales, por lo tanto vamos a tener que abrirnos, y en ese sentido vuelvo a la idea de la formación por competencia, que tiene que ser una de las lógicas fundamentales en la universidad, y también integrar las artes en la educación, no solamente como la dimensión de la educación artística, sino que las artes como un elemento fundamental en la formación de las personas. Es el pensar las artes en el centro o en parte importante del currículum formativo de las personas, va a traer que podamos mirar de manera más crítica la realidad, que vamos a tener un pensamiento más divergente, que vamos a tener una apertura con respecto a la posibilidad de escuchar al otro, y también mayor desarrollo en términos de nuestra expresividad. Es decir, un ser humano para una sociedad compleja y diversa como la de hoy. Toda la razón, Fabián. Es interesante ese punto, querido. Es muy interesante. Es muy interesante, y dentro de la Universidad de los Lagos, y ahora entiendo por qué mi amiga Paola Alvarado hizo la pregunta, estamos trabajando en justamente implementar desde septiembre de este año cursos selectivos transversales de gestión cultural para el pregrado. Y de esta forma, nuestra universidad, la Universidad de los Lagos, que está emplazada en Osorno, en Puerto Montt, acá en Chiloé, ¿no? Se me olvidó decirle además que yo estoy en una zona rural dentro del archipiélago de Chiloé, a propósito del tema anterior, Ancud y Castro, ¿no? Donde hay sede de la universidad, unir a los estudiantes para que ellos, a través de la gestión cultural, también hagan redes y se entienda la gestión cultural también como un proceso formativo que va a impactar e incidir de manera positiva en este perfil de egreso, y nosotros poder contribuir a ciudadanos más integrales e integrados. Nos quedan 5 minutos de esta maravillosa conversación. Quiero pasarle la palabra a que ustedes ahora se tomen el micrófono, se hagan preguntas entre ustedes, porque yo ya creo que... yo intuyo que Leo le quiere hacer una pregunta a Fabián, que Marisol le quiere hacer una pregunta a Leo. Por favor, tómense estos minutos para que hagan lo que quieran. Cumpleaños de mono, como se dice en Chile. Así como deshabiliten, abran los micrófonos, como en el final de las conversaciones. Abran los micrófonos. El cafecito post-clase. O la cerveza post-clase también. Puede ser también. Yo le quiero hacer una pregunta a Sergio. Sí. Bueno. Te conozco hace muchos años, y por muchos años conversamos sobre la necesidad de pensar el país desde otras perspectivas, desde otra óptica, desde otros lugares. Hoy día estás en el sur de Chile, en la región de los lagos. ¿Cómo se ve el país y cómo se puede aportar a tener una mirada desde el sur para Chile? Yo había apagado mi micrófono esperando que ustedes actuaran. Yo esta pregunta no me lo esperaba. Es muy bonito y es muy interesante poder habitar la universidad desde el sur y poder mirar el país desde el sur. En ese sentido, cuando pensamos este ciclo de conversaciones, los mapas no son el territorio. Una idea, entre paréntesis, de mi querida amiga Daniela Cobos, que participó en el Seminario Internacional del 5 de junio. Veo y siento el país sin fronteras desde acá.
siento que Santiago me aplastaba, siento que la cordillera me asfixiaba. Y llegó un momento en que yo, junto a mi pareja, los dos, volábamos casi todos los fines de semana al sur. Nos construimos la casa en el sur. Estoy ahora desde la casa de mi madre, que está a un paso de la nuestra, pero empezamos a construir nuestro futuro, que hoy día es nuestro presente, porque sabíamos, intuíamos que el mundo desde el sur era distinto. Me acuerdo y veo Torres García con la América invertida, ¿no? Y la constante pregunta de ¿cuál es el inicio de todo? El inicio no está en el norte, el inicio está en el sur. Y desde acá podemos hacer cosas maravillosas, como por ejemplo este diálogo, y es posible. Y es posible porque atrás hay una mujer que está en las perillas de esta dirección, que es Natalia Araya, que está en Osorno, y porque no hay fronteras, y porque está Leo al otro lado de la cordillera y está Marisol justo al norte. Si mi norte está para allá, si enfoco para allá está Marisol pasando por Fabián. Entonces, creo, y por eso pusimos también, Fabián, gestión cultural desde el espacio universitario, porque el espacio universitario, cualquiera sea el espacio universitario de cualquiera de las 18 universidades públicas, estatales y regionales de este país, son una trinchera, es un lugar político, no de partidos, no partidistas, sino que político para poder generar el cambio. Y una universidad como esta, que está en Osorno, en Puerto Montt, en Ancud, en Castro y también en Santiago, es una explosión de posibilidades desde donde poder transformar, desde donde poder convocar y desde donde poder generar, desde poder hacer el cambio. Hay gente maravillosa en la universidad que lo único que quiere es que generemos ese cambio y nos están abriendo todos los caminos para que el arte se entienda como una herramienta muy potente para poder construir desde el territorio, desde la ruralidad también. Esta es una región con un altísimo número de ruralidad. Entonces, yo soy optimista también en lo que se viene, pero también abrazo este presente, como les decía en la introducción, de que este presente de crisis ha sido una buena oportunidad para poder generar cambios. Así que gracias por tu pregunta, amigo, y ahora sí les abro el micrófono a ustedes. Sin duda. ¡Hablen ustedes! Yo les iba a pedir algo también, pero era como más de cierre, así como desde ustedes, desde Los Lagos, hermosa región que recorrí haciendo teatro con perifoneo, mi época de formación teatral, que era lo más, pero de lo más. Era, no sé, gritar ante un micrófono y después ver la sala llena porque nos resultó ese perifoneo. Ojalá vuelva, que vuelva el perifoneo. Desde el sur, desde Argentina, de poder conocer a Fabián, y con toda su experiencia quería pedirles un mensaje para la Universidad Arturo Prat. Un mensaje de repente diferente hacia los académicos, hacia los estudiantes, hacia los funcionarios, a todo lo que significa ser parte de una comunidad universitaria. Un mensaje como para este estímulo, para que cuando se abran las puertas de la cultura en sus carreras, en sus veredas, la reciban como creemos nosotros que debería ser recepcionada. Es difícil lo que me pides, pero de todas maneras te agradezco la oportunidad de poder hablar también al mundo académico, a los estudiantes, a la comunidad universitaria de la Universidad Arturo Prat, en función de invitarlos a descubrir finalmente una dimensión distinta que tiene que ver con la formación de personas. Las universidades han tenido una larga trayectoria en la formación de profesionales, pero creo que el mundo de hoy nos exige remirar esa formación en función de lo que se requiere hoy día como humanidad. La humanidad está en una disyuntiva de pensar el mundo de manera distinta, la naturaleza de manera distinta, los derechos humanos de manera distinta, la sociedad en la cual vivimos y convivimos. Así que desde ese punto de vista yo creo que aprovechar el momento para reflexionar mucho, pero también para abordar soluciones y abordar futuras líneas programáticas y políticas que las universidades pueden considerar. Yo creo que va a ser, como ya lo he dicho en parte importante de este espacio, un momento de muchos cambios y yo creo que de alguna manera
las universidades se van a tener que enfrentar a ello. Así que un saludo especial para los docentes, estudiantes y la comunidad de la Universidad Arturo Prat, además con la responsabilidad que está en un territorio tan riquísimo desde el punto de vista cultural, con tanto patrimonio, y que además hay huellas manifiestas de quienes vivían previo a nosotros, ¿no? En ese territorio, que todo el mundo... Nuestros vecinos, ¿no? Los vecinos, ¿no? Vecinos El vínculo que tienen con el mundo aymara, ¿no? Por lo tanto, hay una fuerte influencia de lo que significa un habitar desde una cosmovisión distinta. Así que desde ese lugar es que envío este mensaje y te agradezco a ti que me lo hayas pedido, además. Así que abiertas las puertas para la vinculación entre lo que hacemos nosotros como Universidad de Chile, los programas de formación, pero también desde la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, que es el lugar donde yo desempeño mi trabajo profesional. Gracias, Fabián. Bellísimo, bellísimo. Y bueno, Marisol, de mi parte, cuando hablas y cuando pediste esto, también me quedé un poco duro, como decimos, ¿no? Pensando en qué decir. No, y al cabo eso. Sí, verdaderamente. Porque es una puerta abierta justamente al pensar y expresar un deseo al otro, ni más ni menos. Creo que eso es una cuestión como muy fuerte que nos moviliza como sujetos, como personas. Y automáticamente se me vino a la cabeza una frase que me regalaron a mí, que no es mía la frase, pero que fue una docente en la carrera de museología, Alicia, que nos leyó una frase de Galeano, de Eduardo Galeano, ¿no? De gran Eduardo Galeano, hablando también de que nuestro norte es el sur, ¿no? Un gran uruguayo, que tiene que ver, bueno, con este deseo, bueno, de esta universidad nueva que también hay que crear y hay que recrear en realidad, en esta nueva realidad que nos interpela, que es una frase que dice algo así, parafraseándola, ¿no? Que habla que son cosas chiquitas que no nos quitan, que no terminan con la pobreza, dice la frase, que no sacan del subdesarrollo, que no socializan los medios de producción, que no expropian, dice también la frase, me acuerdo, las cuevas de Alibaba, pero quizás esas pequeñas cosas, tan chiquititas, desencadenan justamente la alegría de hacer, y esas se traducen en actos, ¿no? Y esos actos que tienen que actuar sobre la realidad en concreto son las que, aunque sea un poquito, son la única forma de poder que es transformable, que se puede cambiar. Y quiero que yo, en cada gesto, justamente que gesta la gestión dentro de los espacios culturales y educativos, opera sobre microrealidades. Y creo que en esa microrealidad está la clave de la transformación. Y ese es mi deseo, que en cada acto pequeño, esa dimensión de lo pequeño que asume la universidad, allá por tu norte y por nuestros sures, justamente transforman esa realidad, la hagan un poco mejor. Microrealidades. Yo le quisiera pedir a la comunidad de la... Yo le quisiera pedir a la comunidad de la Universidad Arturo Prat que mire para arriba y nunca se olvide de Alto Hospicio. Ahí arriba hay una comunidad que es reflejo de la violencia de un país desigual, de un país asesino, de un país desgarrado, y hay comunidades que viven todavía con el estigma, como el Liceo Juan Pablo II en Alto Hospicio. Solo pedirle que a la universidad pública, estatal y regional que genere las sinergias como lo que estamos haciendo nosotros, que nos apoye, que te apoye, Marisol, porque contigo están todos los amigos que queremos contribuir a ese territorio, a ese Alto Hospicio y a esos rincones de cada una de nuestras regiones. Espero que el 2 de noviembre, cuando Leo y Fabián se puedan tomar ese avión porque tienen pasaje para el... Aparte soy obsesivo, entonces el vuelo de Buenos Aires a Santiago conecta con el de Fabián, entonces se juntan y tienen asiento al lado para ese lunes 2 de noviembre. Para que empiece la reunión en el asiento, ¿no? Para que empiece la reunión en el asiento, estás invitada para que conectes también y bueno, gracias. Eso, ese mensaje de las universidades estatales que tienen que mirar su territorio, y para mí lo más lindo, lo más importante de la gestión cultural es que tiene esa sensibilidad de poder tomarle el pulso a la ciudadanía, a su entorno, a su contexto, y lo que hacemos no lo hacemos porque somos antojadizos, sino que lo hacemos porque es lo que la ciudadanía y la comunidad
expresa en sus políticas públicas, en sus planes comunales, etc. Con esta reflexión y también abrazando a una red como la Red Patagonia Cultural, que está Mónica Arauz en la Universidad de Magallanes y Mario Saldivia en la Universidad de Aysén. Quiero nombrarlos porque si bien somos una red que quizás no tiene que ver con la realización de este ciclo, pero sí con una red en la que hemos impactado en lo más profundo de nuestra humanidad entre los tres porque nos hemos acompañado, y eso también es la cultura, el arte y la gestión cultural, es acompañarse, ¿no? Y es estar juntos, y detrás de esa red están estas personas a las que yo he querido también, como he querido a Marisol en este encuentro producto de la crisis, y bueno, cariños antiguos como el de Fabián, el de Leo, que ya nos estaremos riendo de todo esto en un futuro para seguir para adelante. Muchas gracias, Natalia Araya, gracias a cada uno y cada una por habernos acompañado en este segundo diálogo Gestión Cultural y Espacio Universitario en el ciclo Los mapas no son el territorio. Quiero dejar invitados e invitadas para que nos acompañen el próximo martes 30 de junio a las 7 de la tarde, Literatura e Interculturalidad, de invitada a la académica del Departamento de Humanidades y Arte de la Universidad de los Lagos, la doctora Ángela Parga, y el escritor Leonel Bienlaf, para justamente hablar de literatura e interculturalidad. Vivir en el sur significa que si no te paras del asiento en 1 hora y 8 minutos y no le pones palos a la estufa, el fuego se apaga. El fuego se apaga. Abrazo a Matías Villalba también, que nos está viendo. Gracias por tan cálido conversatorio, hermoso por donde se mire. A Leslie Pérez, también de la primera generación de gestores culturales, desde aquí, desde Puerto Montt, Grande del Sur de Chile. Saludos a Sergio y Fabián. Y bueno, cuesta despedirse porque ya quisiera que sigamos conversando, pero la vida continúa y el fuego se apagó, hay que ponerle palos al fuego. Muchas gracias, a ponerle palos, todos a ponerle palos a sus propios fuegos, que el fuego no se apague. Gracias. Sí. Muchas gracias, Sergio, Muchas querido. gracias. Gracias.